Bueno, hoy vamos a hablar de los complementos, de un instrumento, un objeto y una herramienta. ¿De qué valdría tener clavos si no hubiera martillos, por ejemplo? Y el clavo es fundamental, pero sin un martillo, pues no funciona. La historia del clavo es extraordinaria, increíble. Tendrías que averiguar la historia del clavo, pero también tendrías que averiguar la historia del martillo. O sea que los complementos son los que en esta vida nuestra han hecho las grandes obras, las grandes tareas. Si se juntan dos elementos o dos situaciones y producen un resultado. Entonces, nosotros estamos empeñados en ser didácticos para que, de alguna manera, de alguna forma, pues se comprenda lo que a veces pareciera una necedad. O sea, a veces escucha a la gente y me dice, pero usted insiste tanto en lo mismo, ¿por qué no habla de política? Esto es política, ¿qué te parece? Esto no es economía, esto es política, esto es relaciones humanas, esto es la convicción de explicar las cosas y de utilizar las herramientas. Escucha bien, las herramientas que son necesarias para transformar. Sin herramientas no se transforma nada. Entonces, cuando aparecen nuevas herramientas, lo primero que hay que hacer es aprender a manejarlas. Y de ese tema vamos a hablar hoy. Y claro, es redundante porque se relaciona con lo mismo que vengo yo sosteniendo en los últimos tiempos. Pero es que viene un cambio grande en el mundo, un cambio extraordinario que va a dar vuelta todo lo que conocemos y todo lo que hemos aprendido. O sea, nos hemos quedado con lo más importante, que es el trabajo, que era una cosa institucionalizada, instaurada de tal manera que la gente no iba a poder vivir sin trabajar. Y hoy se está acabando las fuentes de trabajo. Y entonces eso te está dando señales de que vienen cambios imprevistos que todavía nosotros no podemos llegar a entenderlos. Pero, por lo menos por las visas o por las posibilidades que se observan, quiere decir que estos cambios vienen para transformarlo todo de lo que nosotros tenemos hoy como verdades absolutas. Son verdades relativas. Tenía razón Einstein cuando decía la ley de la relatividad. Todo es relativo. Y lo estamos mostrando ahora, con el avance de los últimos 100 años, de las tecnologías, de las ciencias, del conocimiento, pues está cambiando el mundo. Entonces vamos a hablar de ese tema. Y es que lo nuestro significa no entretenernos, o sea, mucha gente toma estos instrumentos, estos advenimientos tecnológicos modernos que están haciendo temblar el mundo por los grandes cambios que están produciendo, los toman para pasar el tiempo, los toman para hobby, para entretenerse, y otros tratan de averiguar qué se puede hacer con ello porque lo consideran una herramienta. Pero esta herramienta, que es la comunicación, que nos abre un mundo, o sea, el hecho de que me veas todos los días y que me escuches y que te envíe un mensaje, ya sea más o menos bueno o malo, o que indica de que el mundo está en movimiento. Si esto no podía suceder hace apenas 20 años atrás o 10 años atrás, menos hace 50, menos hace 100. Entonces, esta herramienta, porque esta tecnología nueva, que es la comunicación así, en las bases de las sociedades, en las bases de la civilización, y tiene que naturalmente traer un cambio. Pero estas herramientas, y te lo explico tan detalladamente porque yo también estoy aprendiendo al explicártelo. No te creas que yo la tengo toda conocida y todo resuelto. Yo también estoy aprendiendo y sorprendiéndome cada día. Entonces, esta herramienta a la vez tiene facultades para utilizar otras herramientas. Entonces, fíjate
qué movimiento de cambios está produciendo la época. Si antes para tener una noticia había que escuchar la radio y antes de la radio había que leer los diarios. O sea, no había forma de comunicarse, estábamos aislados en el mundo. Una noticia para que llegara tardaba semanas, tardaba meses incluso. Entonces, fíjate los cambios que se han dado. Entonces, hoy tenemos que usar los elementos que tenemos a disposición. Y claro, mucha gente está sorprendida y no entiende la importancia que los elementos tienen y que ya están trayendo grandes cambios. Y acá empezó a llover, ya, para colmo. Pero bueno, y fíjense ustedes una cosa, la mayoría de nosotros no está conforme con lo que está sucediendo en el mundo. O sea, no está contento. Y entonces, lejos de buscarle, digamos, la solución o por lo menos la orientación para el camino de la solución, se enfada, se pone nervioso, se enferma o se pelea con los demás. Porque la impotencia de enfrentar problemas a veces hace que uno se ponga de mal humor. Y entonces eso acarrea más problemas de los que uno realmente tiene. Y entonces cuando aparecen señales de que indican de que va a haber cambios, pues uno se resiste y hay mucha gente que no solo se resiste, sino que está en contra abiertamente porque no prevé las posibilidades que puede traer ese cambio. O sea, esta modernidad no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con el mundo, porque, por ejemplo, antes era fácil mentirle a la gente, no había forma de averiguarlo. Entonces, nos mintieron. Si nosotros hacemos una revisión de todos los acontecimientos que hemos aprendido en la historia, la mayor parte de los acontecimientos han estado basados en mentiras. Y si uno tiene la suerte o la posibilidad de investigar y averiguar en profundidad, porque hay fuentes, se da cuenta de que ha sido una gran farsa la civilización. Y de ahí los resultados. O sea, hay una minoría selecta que está disfrutando y que disfrutó siempre los privilegios en el tiempo, por ejemplo, de los privilegios de las grandes fortunas, de los grandes legados de los dioses, de los reyes, y las cortes y todas esas cosas donde el poder feudal era dueño y esclavizaba a todos los demás. Y entonces los señeros de la cultura, que son los griegos, pues tenían esclavos. Es decir, hablaban muy bien que eran los revolucionarios de su tiempo. O sea, los Sócrates, los Platón, los Aristóteles, los Licurgos, todo eso eran loquitos lindos que no estaban a gusto con la gran crema que gobernaba y dominaba todo. Entonces, el avenimiento de la democracia trajo estos resultados en el tiempo. Ahora bien, ahora viene otro nuevo cambio. La aparición de todos estas nuevas tecnologías, estas nuevas ciencias. Ahora se habla de la comunicación como una fuerza extraordinaria redentora que está gobernando el mundo. O sea, todavía, por ejemplo, hay mentiras enormes diariamente en los diarios que nosotros vimos, pero ¿cómo puede ser? Y sí, se están manipulando intereses. O sea, los intereses que se ven sobrepasados porque ya no pueden seguir medrando, robándose todo, y entonces son evidenciados. Entonces hablan de dictaduras, hablan de barbaridades. Y sí es cierto que a veces hay dictaduras o gobiernos fuertes para defender los intereses de su nacionalidad, porque a los pueblos generalmente todavía se los sigue durmiendo. Pero bueno, no nos vamos a meter nosotros en camisa de once varas, pero entonces ahora yo lo que quiero acentuar es el cambio que se ve que viene, qué capacidad tenemos nosotros para observarlo y darnos cuenta, dónde podemos contener nosotros, dónde podemos recabar información, y en la historia, en el pasado. Y ahí es cuando viene el complemento que te hablaba al principio, complementar. O sea,
el clavo y el martillo. Si no tenemos otro martillo, el clavo para nada existe. Entonces, ahora los medios de comunicación masiva se columnan o se montan en el caballo de estos nuevos instrumentos. Esta camarita que vale nada es un instrumento monstruoso. O sea, ¿cómo hubiese logrado un don nadie, como el caso mío, tener, sí, dirán, bueno, son volátiles, o sea, son lúdicos, o sea, son virtuales, 120 y tantos mil personas, 116.000 personas. ¿Cómo hubiera podido un ser, en el caso mío, de tener contacto con tanta gente en un continente, si no hubiera sido por estos instrumentos? Entonces quiere decir que estos instrumentos son poderosos. No quiere decir que esto me da mi control de nada, pero si yo tengo la capacidad de dar un buen mensaje y tengo la inteligencia de recurrir a las fuentes fidedignas y rodearme de gente con mayor capacidad que yo tenga, yo puedo hacer un buen papel. O sea, puedo transmitir un conocimiento que yo no poseo, pero que puedo acercar a la mesa. Y de eso se trata cuando estamos hablando, por ejemplo, de ahora de la última moda. O sea, es una moda todavía, que es la inteligencia artificial. Y palabras mayores que la mayor parte de la gente dice, eso no sirve. Eso es lo que está cambiando el mundo. Porque nunca ha estado tanta información concentrada en un núcleo. Antes había información, pero había que leerse 10.000 libros. Uno va a una biblioteca y le da, ¿cómo puede aprender algo leyendo cuántos libros puede leer? Puede leer un libro por mes. Y la gente que trabaja no tiene tiempo de leer, o sea que no tiene tiempo de llegar al conocimiento. Por eso hemos tardado tanto en aprender lo poco que sabemos. Ha habido que trabajar para subsistir. Entonces todas estas cosas son buenas conversarlas. Yo no te estoy vendiendo nada, así que si no me quieres escuchar, apagar tu teléfono y pasar a otra cosa. Pero estamos conociendo, o estamos intentando hacerlo, de que viene un gran cambio. Pero un gran cambio no porque nosotros lo produzcamos. Nosotros no estamos produciendo. El cambio lo están produciendo los elementos, o sea, las herramientas. Por eso cuando la inteligencia artificial, tú profundizas con ellos, te responde la inteligencia artificial. Yo soy solo una herramienta, no soy una persona. Entonces uno dice, pero no tiene sentimiento. No tengo sentimientos. Es raro hablar a alguien que sepa tanto y que no tenga sentimientos en estos tiempos. A mí me gusta hablar de estos temas porque al hablar y conversar con amigos, con cómplices, con gente que lo acompaña a uno también va aprendiendo, porque uno se ve obligado a pensar, y pensar es una manera de investigar las cosas. O sea, nosotros no teníamos tiempo antes de pensar. Cuando no teníamos estos aparatos, ¿en qué nos entreteníamos? ¿Tú te acuerdas, ustedes se acuerdan en qué pasaban las horas? Y jugando a las cartas en el café cuando uno tenía espacio de tiempo, o en fin. O sea, hoy el tiempo, si se dan cuenta, lo hemos convertido en útil. O sea, por más que algunos están jugando con la inteligencia artificial, con el celular, con la internet y todo, hay una cantidad de conocimiento. Cuidado que hay también una cantidad de falsedades y mentiras, pero hay una cantidad de conocimientos de los cuales nosotros antes nunca hubiésemos tenido oportunidad de llegar a ellos. Entonces, si nosotros aprendemos o terminamos de ilustrarnos o alguien, porque eso también es muy importante, no todo es bueno, hay un montón de basura aquí también, pero uno va aprendiendo a ver lo que sirve y lo que no sirve, y dentro de eso positivo que hay mucho y muy bueno. Por ejemplo, si uno tiene
de la disposición de un tiempo y se puede ver, con que se vea una conferencia de las miles de conferencias que hay por personalidades con un gran conocimiento, con una gran cultura, con una gran sabiduría sobre distintos temas, porque hay 1000 temas, uno termina por ir incorporando sin darse cuenta un conocimiento que en algún momento del día o del mes o del año le va a ser útil. Entonces fíjense cómo están transformando. Hay gente, yo conozco un montón de gente que tenía una capacidad limitada para todo y que esa capacidad limitada pues lo tenía como prácticamente aislado de la realidad. Entonces hoy esa misma gente, yo me encuentro a veces con ellos y me hablan de temas y tienen conocimiento de temas que a veces superan los que yo poseo, que estoy todo el día en búsqueda de novedades y de tratar de aprender algo siempre. Entonces, eso es maravilloso porque uno se da cuenta de que es una herramienta, por eso te dije antes, es una herramienta extraordinaria, que todavía hay gente que se resista. Y también te digo una cosa, o sea, no te creas que todo es extraordinario. Como toda herramienta hay que tener cuidado de no lastimarse las manos. O sea, una herramienta mal usada te puede cortar un dedo o te puede cortar una mano. Entonces, las herramientas también se aprenden a manejar y eso es parte del aprendizaje. A mí me gusta el ejemplo del clavo y el martillo porque es determinante. Tener clavos y no tener martillo, pues, además el clavo es un invento relativamente moderno. O sea, no sé si conoces la historia. Antes no había clavos, había cuñas y demás. O sea, toda la antigüedad, toda la Edad Media, todo eso no existieron los clavos. Los griegos no tenían clavos. O sea, el clavo fue inventado en la Revolución Industrial, 1800 y tanto. O sea, acá incluso fueron los grandes desarrolladores tecnológicos de los clavos. Tener una fábrica de clavos era un avance de mucha preponderancia. Por ejemplo, Jefferson en una de sus cartas, Jefferson, el padre prácticamente de la patria acá, de que él tenía una fábrica de clavos. Fíjate qué cosa curiosa. Entonces, el clavo fue introducido, o se introdujo acá en nuestro mundo, relativamente hace pocos años, hace 200 años. O sea, cuando se empezó, digamos, a tomar vigor la civilización, es cuando apareció el clavo. Y de ahí vino todo lo que demandó y ahí viene un gran movimiento. O sea, la industrialización del clavo, el invento y la industrialización del clavo es un acontecimiento en la historia. Ah, no, revísalo porque te vas a sorprender. ¿Y qué es? El clavo hoy es una herramienta porque permite con los clavos hacer lo que... Imagínate si no existiera el clavo o si no existiera el martillo. Entonces, eso a nosotros nos trae una indicación de que con los instrumentos, o sea, con las herramientas, es posible producir los cambios. Entonces, cuando llega una herramienta nueva, como en el caso que la comunicación llega a nosotros hoy, porque está llegando, nosotros no disponíamos de esto. Había que leer los diarios, como te dije, escuchar la radio. Hoy la comunicación llega a nosotros y nosotros generamos comunicación. Entonces es un avance extraordinario. Entonces ahí podemos nosotros evaluar y producir reclamos, agregar los contenidos de logros, las necesidades, las deficiencias, lo que sería posible realizar, o sea, las propuestas. O sea, son instrumentos extraordinarios. ¿Quién te dice que a lo mejor de alguno de estos videos surge alguna idea que le pueda ser útil a alguien? A mí me han dicho muchas veces, qué buena idea, a mí ahora yo estoy cambiando mi vida. Yo no creo tanto en eso. Lo mío es muy modesto, o sea, lo que hacemos nosotros acá es emerge de la sabiduría del pueblo. Pero a veces hay costumbres de un país a otro que son distintas y gente que, si uno tiene alguna experiencia de vida, quizás tenga también otros aprendizajes
o ha tenido otros inconvenientes y le han servido como para serles de utilidad y le han agrandado, le han proliferado, le han hecho proliferar su conocimiento. Entonces, quizá a alguien le sirva. Entonces, quiere decir que hoy estamos en una época donde la comunicación, es muy importante saber qué es la comunicación, porque mucha gente tiene establecido que la comunicación es ser periodista. O sea, conocen la comunicación porque son periodistas, o sea, agarran una noticia, la escriben, o la transmiten, en fin, la llevan, la escuchan. No, la comunicación es esto, es hablar de los problemas humanos y exponerlos para que intervengan otros. O sea, la comunicación es hermana, así como la comunicación ha sometido durante siglos a las inmensas mayorías y ha producido hechos de la esclavitud, porque los bandos de la Edad Media producían religiosamente esclavitud. Entonces, todo eso ahora ha llegado a nuestras manos y es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, visualizándolo, porque es una realidad, que todo es posible hacer con nuevos elementos, con nuevas herramientas, pues tenemos que tratar de... Y vienen milagros, se van a producir. Mañana yo voy a poner un video muy modesto, muy mal hecho prácticamente, o sea, no está con la tecnología que ya se pudiera usar, pero como les dije ayer, uno carece de medios para invertir y poder lograr algo de excelencia, pero ya está la tecnología. Hay tecnología hecha para la comunicación a través de avatares y todo, de videos de avatares que parecen seres humanos de verdad. Pero bueno, eso es una cosa que después de mañana lo hablaremos. Es muy posible que pase este video que yo voy a poner mañana sin pena ni gloria, porque van a decir muchos, van a venir, hablaba mal o no, parece que estaba leyendo, en fin. Pero yo ya tengo puesto, o voy a tener mañana puesto en internet, en las redes sociales, un video con el pensamiento, escucha bien, no es la voz, pero el pensamiento de Simón Bolívar. Y hasta hace muy poco tiempo eso era cosa de loco. O sea, solamente con magias y brujerías se podía concebir de que una persona que ha muerto hace 200 años, o 100 y pico, no, 200 años, sí, pudiera traernos su pensamiento vívido que nos sea útil ahora. Entonces, fíjate todas las cosas importantes que nosotros estamos llegando a lograr. Claro, parece una cosa traída de los pelos, pero no es traída de los pelos. La comunicación independiente, la comunicación artificial, esto es un hecho extraordinario, porque ha reunido toda la sabiduría, o está reunido toda la sabiduría del conocimiento de nuestra civilización para ponerla en la mesa de nuestra casa. En tu teléfono, ¿qué te parece? Pero bueno, yo quería conversar contigo hoy porque está empezando prácticamente la semana, estamos con un montón de cosas que se nos vienen como torrentes encima de nosotros, no sabemos por dónde agarrar, no sabemos qué elementos tomar, porque consideramos que todos son importantes. Y también cuidamos el detalle de que los amigos, los compañeros no se sientan defraudados. O sea, hay mucha gente que, en fin, es indiferente a lo que estamos diciendo, pero hay otra gente que con mucho respeto nos continúa viendo. Y muchos, solamente si yo hablo de México, ven mis videos, y si yo hablo de López Obrador, o si hablo de política. Pero para la política es una instancia temporal, o sea, hay que hablar de lo profundo. Yo tengo entendido, por lo menos esa es mi manera de analizar las cosas, de que lo temporal pues hay demasiada información. ¿Qué es lo que le puedo yo agregar que asumió Maduro nuevamente, de que Trump va a llegar en una semana, de que Biden se va, de que, en fin, de que Messi le dieron un premio por que juega bien al fútbol, de que Milei se va no sé a dónde, de que, en fin, todas cosas que son noticias de dominio público, o sea que yo sería
en alguna medida el tipo que repite como el loro lo que le enseñan o lo que ve. Lo mío, con mucha modestia, porque uno no tiene las luces o el factor académico que se requeriría teniendo una tribuna de esta dimensión, lo mío es una cosa modesta, pero te hablo de cosas que están sucediendo y que son instrumentos que están produciendo los grandes cambios que tanto hemos jodido, que esperamos y queremos que se produzcan. Entonces, estos son los cambios. Ahora, yo no sé qué tipo de cambio espera la gente, pero los cambios se producen dentro de uno cuando uno es incorporado a algo que realmente está sucediendo. Ahí se producen los cambios, porque si cambia todo alrededor y yo sigo siendo el mismo, viviendo en el mismo país, en las mismas cosas, siendo los mismos, quejándome de los mismos, lamentándome todo lo... Ahí no hay cambio. Cambio es cuando se produce una revolución que realmente cambia todo el contexto. Y ahí entonces aparece una nueva visión que depende cómo sea la capacidad de uno y cuánto esté preparado para aceptarlo. Por ejemplo, este avenimiento de los nuevos conocimientos actualmente, que están ya en boga y que se vienen como torrentes, como tsunamis, pues los va a agarrar a todos dormidos. O sea, por lo que veo yo, la mayor parte de la gente, incluso la gente que está en la comunicación, en el periodismo, yo acabo de ver en México a los periodistas que tuvieron 6 años sentados frente a López Obrador y ahora están sentados frente a Claudia Sheinbaum. Y la verdad que, pues, lamentablemente, pues, son gente de mucho talento que debiera producir hechos más relevantes que estar sentados ahí para ver qué dice el presidente si le da la palabra. O sea, con todo respeto, pero ellos tienen gran capacidad. Yo los conozco a todos, casi los periodistas que estaban ahí en la mañanera y que están ahora, y tienen una gran capacidad intelectual. O sea, son gente muy, muy capaces y con muchas luces. Y es una lástima que esa gente que pudiera cambiar la mentalidad de la comunicación, pues todavía parece que todavía no se han dado cuenta. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, todas esas cosas a nosotros nos tienen que ayudar. No se deben molestar los compañeros, los amigos que yo evidencio lo que está sucediendo. Yo evidencio esto porque ellos tienen muchas capacidades, mucho más que yo, pero están enfrascados en sentarse ahí frente a al presidente o la presidenta y no han producido grandes cambios teniendo en sus manos la comunicación de la persona más importante del país. Entonces todas esas cosas y tienen la misma capacidad, mejor dicho, tienen las mismas posibilidades que tenemos cualquiera de nosotros con una cámara. Entonces todas esas cosas son muy importantes de tenerlas en cuenta y abrevar todos los días las nuevas corrientes que nos llegan de distintos sectores, que son muchísimos. En fin, mañana sigue ya la semana emprendida, a ver cuáles son las novedades. Gracias te agradezco lo del video de ayer, es una incógnita, pero bueno, ahí está, es un testimonio y es algo que se hizo ya y espero continuar con ese tema, con esa orientación. Chao, nos vemos mañana.